Bienvenidos al siguiente capítulo dentro de lo que es ingresos y trabajos, economía de los factores de producción, desigualdad de ingreso y pobreza. En el texto docente, entonces ahora el capítulo número 20. Ingreso per cápita. Per cápita es sofisticado por latín, por cabeza, ¿sí? Es decir, promedio por persona. Aquí una imagen tomada de este contexto de una página de Wikipedia sobre la economía en Chile. Vemos desde el año 50 hasta el 2005 para el grupo de países desarrollados, para Chile y para Argentina, cómo ha evolucionado el Producto Interno Bruto por cabeza. Lo que es exactamente y cómo se mide el PIB lo veremos un poco en adelante del curso. Imagínense ahí como el valor de mercado, es decir, el precio de todas las cosas producidas durante un año. Y esto expresado en dólares, refiriéndose a un año de base para poder comparar las cifras que tenemos en los distintos años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí para Chile? Partiendo de algo que es relativamente bajo en los $6.000, ¿sí? Lentamente, bien por debajo de los países desarrollados, incluso durante mucho tiempo por debajo de Argentina, hasta que en los años aquí del 90 en adelante empieza a montar, sube un poco más rápido, con más pendiente que para el grupo de países desarrollados y se adelanta de la figura que tenemos en Chile. Es bien interesante, dicho al margen, meterse en el explorador de datos públicos de Google, que tiene un sinnúmero de bases de datos económicos, sociales y otros conectado a un graficador. ¿Sí? Si siguen el vínculo aquí a Google, incluso si siguen el vínculo que aquí está, verán para Chile y otros países o de la región de América Latina una comparación bien interesante. Es información actualizada en proveniencia del Banco Mundial, del Foro Internacional Financiero y de otros organismos gubernamentales y transgubernamentales. Muy interesante, gratuito. Y hasta se pueden descargar los datos como tabla de datos a la planilla. Muy recomendable. Nosotros seguimos aquí. Una cosa es que en promedio tengamos 10 o 15 mil dólares de ingreso al año, pero el promedio, como siempre, es una simplificación muy gruesa. Mirando ahora en pesos al año, dividiendo las personas que viven en Chile en 10 partes con un número de personas iguales, los llamados deciles, del 1 hasta el 10, aquí cifras latinas, ¿sí? Romanas. Según el estudio de caracterización socioeconómica CACEN, datos del 2009, ¿cómo era esto en Chile? Promedio nacional, 130.000. Si asumimos un dólar de 500, ustedes sacarán su cuenta cuánto es esto per cápita, ¿sí? Eso condice aproximadamente con los datos promedio per cápita para toda la población, pero vemos que la gran mayoría de las personas que viven en Chile quedan por debajo de esto, ¿sí? Ni pensar el decil 1, pero hasta el decil 7 quedaba por debajo de esto. Y el decil 8 a duras
pymes, ¿sí? Como 100, ni 100.000, son 70, 90.000 pesos por encima. Bueno, los últimos 20% entonces de la población en Chile estaban por encima de esto realmente, ¿sí? Y tenían 1 millón, un poco más, y luego casi 3 millones para el 10%. Esto es la realidad de cómo todo este valor producido del PIB le llega a las diferentes partes de la población, la gente, como se dice en Chile. Y si bien los datos aquí se refieren a un momento particular, les aseguro, si hacen la averiguación, que esto ha sido estable a través de décadas. ¿Eh? Quizá los montos no, pero la forma sí. Hablando de pobreza, abajo de nuevo la fuente de donde proviene este gráfico, el porcentaje de pobreza que vemos aquí del año 87 hasta el 2006, efectivamente las mediciones son muy claras en disminución. Y la desigualdad medida aquí, bueno, subiendo o manteniéndose relativamente fuerte, un indicador de desigualdad de unos 60% y desde el cambio de milenio en caída libre. Es decir, es verdad que la pobreza en Chile está retrayéndose, ¿sí? No es que no haya, pero hay que decir que en el año 2006 habíamos 14% en condiciones de pobreza, son muchas personas también. Siguiendo hablando del igual que es el acceso al ingreso en Chile, una de las medidas menos compactas y más claras para entender es la llamada curva de Lorenz, que en base de deciles en este caso, pregunta por la participación. Es decir, hasta decir 5 aquí, que más o menos coinciden, significa 50% de la población de Chile alcanzan justo para representar el 20% del ingreso. Y 80% alcanzan a 40%, es decir, 80% de las personas de Chile representan a 40% del ingreso, 90% a 60%. Y eso significa que 40% del ingreso de arriba corresponden a 10% de la población. ¿Sí? Y los 40% de abajo corresponden a casi 80% de la población. Así de desigual es. Y hay otra forma de medir. En base a la curva de Lorenz se puede calcular el determinado coeficiente de Gini. Gini es italiano, así como lo pronuncian Gini, quizás es G-I-N-I. Pero que en el fondo es una medida más compacta en base a la misma información de la curva de Lorenz. Bueno, entonces esto es el destino inevitable, es deseable, es indeseable, pero se puede hacer algo. Eso depende mucho del ángulo o desde el punto de vista que uno toma como partida para contemplarlo e interpretarlo. Entonces, en lo que sigue, un pequeño entre paréntesis, asumimos en economía, igual que la productividad marginal, la utilidad marginal del dinero es decreciente. Y esto, para lo que sigue a continuación, juega un papel. ¿Qué es la utilidad marginal del dinero? O más bien, ¿qué es la utilidad del dinero? Si utilidad significa lo rico, la buena experiencia que se puede vivir, el dinero en sí mismo, como se dice, el dinero no hace feliz. Claro, no se puede consumir el dinero, pero el dinero se utiliza para llegar a muchas cosas y la utilización o el consumo de estas cosas proviene una buena sensación, buena experiencia. Entonces podemos decir que efectivamente
Al recibir un poco de dinero más, podemos hacer algo que nos coste o algo que nos sirve para satisfacer necesidades o deseos. Entonces, el dinero nos da acceso a utilidad. Marginal, ¿qué significa? Bueno, cada uno recibe una determinada cantidad de dinero por periodo. Una persona que trabaja a las condiciones del salario mínimo legal actualmente recibe un pago mensual de unos 200.000 pesos. Si a esta persona le aumentamos el sueldo mensual en 200.000 pesos, ¿cuántas cosas se resuelven en la vida de esta persona o en su familia? ¿Sí? 100% aumento. En cambio, un gerente general de una empresa grande que tendrá probablemente un salario 6, 8 millones de pesos, le damos también un aumento de 200.000 pesos. En términos porcentuales ya se ve que no tiene la misma proporción. ¿Qué significancia entonces tiene este monto? El mismo monto adicional depende completamente del lugar de inicio, de dónde partimos, por eso marginal. Entonces, si ustedes aceptan que al trabajador de salario mínimo los 200.000 le proveen mucho más utilidad que pagándolo a un director de empresa, entonces acepten la idea de que la utilidad marginal del dinero es decreciente. Okay. Luego entonces, avanzamos aquí. Utilitarismo, por favor léanlo también en el capítulo porque aquí es solamente la punta visible del iceberg. Si somos utilitaristas, pensando para el país en nombre de la sociedad entera, estaríamos persiguiendo como meta maximizar la utilidad social, es decir, colectiva de todos. La suma, en este sentido, de las utilidades individuales. Y entonces, piensen si están de acuerdo con el argumento que voy a exponer en un instante. Si aceptamos la idea de la utilidad marginal decreciente y tenemos algunas personas que tienen mucho dinero y otras que tienen poco, y si perseguimos como finalidad maximizar la utilidad social, entonces si estamos en estas condiciones, ¿qué pasaría si le quitamos un poco a los que están en el último decil y le damos a los que están en el primer decil? Si le quitamos 200.000 pesos a cada uno de estos 10% de arriba y lo regalamos, entre comillas, a los de aquí abajo, ¿qué efecto tiene esto para la utilidad social? El sacrificio para los que tienen mucho, sacrificio equivale a perder utilidad, es menos que la ganancia de utilidad de los de abajo. Entonces, hay que, por decirlo así, parafraseando, hay que tomarlo a los ricos, de los ricos y darlo a los pobres. Lean por favor el capítulo para ver qué tipo de argumento encuentran persuasivo y por qué. El liberalismo es una corriente de pensamiento sobre esto que intenta de maximizar la utilidad mínima de todas las personas, no la colectiva, sino que tiene una prioridad. Y el liberalismo libertario, el llamado laissez-faire, va en otro sentido. Dice, no tenemos que intervenir en lo que ocurre entre los particulares. Son personas libres y razonables o incluso racionales que saben qué hacen y saben por qué y para qué lo hacen. Y como nadie desde afuera puede saber tan bien sus preferencias como ellos mismos, si ellos eligen comportarse como lo hacen, no hay que intervenir.
Lo que sí tenemos que hacer es velar por la igualdad de oportunidades y por que todo el mundo respete las mismas reglas, las mismas leyes. Y eso es todo. Entonces, en las condiciones por las cuales pasa el país Chile en la actualidad, con el recorrido histórico que es propio al país, cuáles son las perspectivas y cómo elegir políticas públicas y cómo elegir también políticas empresariales. ¿Sí? Porque mucho de lo que hacemos en las empresas, cuando diseñamos y creamos los sistemas de trabajo, estamos hablando de formación de capital humano, de explotación del capital humano. Lo que decidimos en términos de remuneración tiene un impacto en la vida de las personas que trabajan en nuestra empresa y su grupo familiar. ¿Sí? Entonces, si bien en términos legales quizá nuestra responsabilidad se limita a la forma legal de la empresa, siendo parte del país, naturalmente hay muchas interdependencias y hay que tener claro por qué actuamos como actuamos. ¿Sí? Habrá siempre diversidad de opiniones, sí, pero nosotros que pasamos por la universidad y vamos a afectar con nuestras decisiones la vida de otros, tenemos la responsabilidad de saber por qué hacemos la forma como hacemos. En términos de políticas de reducción para la pobreza, ya vimos la política de salario mínimo en otro capítulo. Hay otras formas de hacer cuando se es gobierno. Asistencia social, ayuda para los que caen por fuera del sistema, por decirlo así. El que pierde el empleo, ¿cómo se mantiene sobre el agua? Un seguro de desempleo, si bien algunos lo critican porque quita incentivos para buscar trabajo, parece un salvavidas muy importante. Claro que cuesta dinero, ¿sí? Y claro que esto lo podemos ver como una medida redistributiva, porque los que pagan más impuestos, los más ricos, entre comillas, así le transfiere algo a los que más necesitan asistencia, que no son exactamente los del decil 10. También el gobierno puede pagar otras transferencias a los más necesitados, ¿sí? En Chile, el bono de invierno, el bono de la mujer trabajador y otros, no sé cuántos bonos y transferencias directas. Otras cosas que son transferencias en ciertas interpretaciones también. Si ustedes comparten la idea que la educación no es una tarea colectiva de la sociedad, sino que de cada cual, entonces cada familia tiene que pagar por la educación de sus hijos. Y los que no pueden pagar, los que no pueden, reciben una transferencia. Es un subsidio. ¿Sí? Entonces, los que van a la escuela pública reciben implícitamente una transferencia que le aumenta calculatoriamente su ingreso disponible. ¿Sí? Eso también es redistributivo. Si uno dice que los que más ingresos tienen pagan más impuestos, y lógicamente son los deciles de más bajo que van en Chile a la escuela pública por diversos procesos de concentración de ventajas y desventajas que han ido ocurriendo sobre un periodo de 40 o 30 años. ¿Sí? En eso es muy importante también la forma de impuesto. Los invito a mirar las tablas de impuestos de categoría 2, que son los impuestos por ingresos que pagamos en Chile, que nos ganamos ingresos. Entonces, ahí se puede ver por el nivel de remuneración neta, bruta, cuántos impuestos pagamos, qué porcentaje. Y vamos a ver que los que tienen un ingreso bruto más alto no pagan solamente un monto más elevado a un porcentaje fijo, sino que pagan un porcentaje más elevado. ¿Por qué? Eso es lo que llamamos progresivo, ¿sí? Al mayor nivel de remuneración bruta corresponde un mayor porcentaje
de impostor. ¿Por qué? Tiene que ver con la idea de la utilidad marginal decreciente del dinero. ¿Sí? Si pagar 50.000 pesos de impuesto a una persona de decil 5 produce el mismo sacrificio que 500.000 pesos a una persona del decil 10, ¿sí? Entonces tenemos que ajustar los porcentajes de imposición a las diferentes alturas de niveles de remuneración para que el sacrificio que todos tienen que aceptar para que el país funcione sea comparable entre los diferentes deciles. No los montos, ni los porcentajes, el sacrificio. A eso corresponde la idea de impuesto progresivo. Como vimos, la asistencia social tiene un costo, las transferencias tienen un costo, el impuesto es, desde el punto de vista de los contribuyentes, un costo que se discute arduamente. Si quieren comparar la carga tributaria o de impuestos entre los países, pueden ver dónde se paga más impuestos, dónde se paga menos impuestos, pueden ver dónde hay más servicio público y más paz cívica, ¿sí? No es el lugar aquí para entrar en este debate, porque ya no es solamente de economía y fácilmente entramos en juicios de valor que vamos a intentar de evitar aquí en el curso. Intentaremos de argumentar de manera transparente y explícita. Entonces los juicios de valor se tienen que aclarar también para convertirse en verificable y contrastable, ¿sí? Hay muchas fuentes de información para informarse más allá de esto. En la última hoja aquí hay 4. ¿Sí? La Wikipedia es una fuente de información muy fácil y bien presentada, en español incluso la página sobre la economía chilena, coeficiente de Gini, aquí ven cómo se escribe Gini, curva de Lorenz, y también los datos de CACEN, del Ministerio de Desarrollo Social para el caso de Chile. Muy interesante y muy relevante. Repitiendo otra vez más por qué eso es relevante. Si ustedes ven la subida de importancia del tema de la responsabilidad social empresarial, desde décadas en otros países más industrializados, pero más y más también en Chile, hay un reconocimiento de que las decisiones empresariales, si bien tienen que ver con la eficiencia empresarial y con la persecución de la meta de las utilidades, no son ajenas de efectos laterales. Lo vimos en el capítulo de las externalidades, ¿sí? Y hay muchas de las externalidades. Y tenemos que contemplar que nuestros actos y nuestras decisiones de empresario o de gerente o de jefe tienen impacto no solamente en la contabilidad interna de la empresa, sino que en la vida de usuarios de la empresa, que pueden ser los compradores, pero que son también las personas que trabajan en la empresa. Entonces no podía subrayar demasiado la importancia de estas cosas de economía para una carrera empresarial. Eso tiene que ver con nuestras responsabilidades en la sociedad moderna y más vale que lo hagamos bien.